Mi familia y yo vivimos con mis padres. Bueno, pues sí, sabemos, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, bastantes historias acerca de esto, o igual y quizá alguno de nosotros nos ha tocado vivir en casa de los suegros o de nuestros padres ya estando en pareja y con nuestra propia familia. Bueno, ¿a qué nos enfrentamos cuando tomamos esa decisión, ya sea por necesidad o por alguna otra circunstancia? Las costumbres, los espacios, las formas de ver la vida, las cosas, y bueno, pues ahí tenemos que estar al lado de nuestros padres, al lado de nuestros suegros, que sin lugar a duda en muchas ocasiones son de gran ayuda para pues seguir adelante con nuestra familia. Bueno, pues voy a presentar a nuestras invitadas, a nuestro invitado del día de hoy. Voy a comenzar con Miguel Ángel de León. Él es maestro en psicoterapia de niños y adolescentes, director y fundador del Centro de Atención y Educación Psicológica ISCALTI. Usted ya lo conoce, por supuesto. ¿Cómo estás, Leti, muy contento de estar nuevamente, pues con un tema súper importante, súper necesario, ¿no? Tratar de ver los blancos y los grises y los negros de la circunstancia que puede ser cuando uno regresa a la familia. No es bueno ni es malo, pero ¿cómo definimos cuando está bien o está mal? Que además me parece que en las familias mexicanas es muy común, ¿no? Muy común, ¿no? Somos muy arraigados, Exacto. hay una parte linda, pero a veces, ¿qué tanto es tantito? Claro. ¿No? Tendríamos que ver eso. Efectivamente. Bueno, pues vamos a estar hablando de este tema. Gracias por Perfecto. estar aquí, Miguel. Fíjate que en un mundo donde, pues desafortunadamente estamos enfrentando y viviendo cada vez más los efectos del estrés. Y el estrés puede ser causado por cualquier cosa, por el aire acondicionado que estamos recibiendo, por el sonido, porque nos está viendo gente en el público. Todo te puede causar estrés. Sin embargo, la tolerancia al estrés va a depender de varios factores, tanto biológicos como sociales, culturales, psicológicos, emocionales. Hay personas que tienen que regresar a la familia en una tragedia, ¿no? Personas que a lo mejor se acaban de divorciar. Hace poquito tuvimos nosotros una muy mala experiencia, un lugar donde vivíamos, rentábamos un lugar que nos encantaba y de pronto un día llegaron 20 tipos, literalmente rompieron la puerta y echaron a mi familia y nuestras cosas a la calle, así de lanzarnos. Y entonces no teníamos a dónde ir y mi cuñada nos hizo favor de acogernos y recibirnos, no sé, creo que estuvimos 3 meses con ella. En una circunstancia como esta me parece como muy importante contar con este respaldo. Fíjate, los seres humanos tenemos que aprender a entender que ante el estrés tenemos básicamente 3 formas de responder, absolutamente todos, desde la parte biológica. Ataco, huyo o me paralizo. Eso es como el ABC de la psicología. Pero en este ataco, huyo o me paralizo hay formas equilibradas y saludables y hay formas tóxicas. Si yo ataco cuando a lo mejor me están diciendo, oiga, ¿se puede quitar del lugar? Y ya me puse como león a mentar madres y a ver, ese ataque no es saludable. Pero si en una circunstancia como la que yo viví, en ese momento, a ver dónde rento una bodega, a ver, me pongo a trabajar horas extras para poder sacar los gastos, etcétera, estoy atacando o enfrentándose de una forma saludable. Si me paralizo, si yo veo, por ejemplo, una serpiente y me dicen, no te muevas, y corro como loco, incito a la serpiente que me pique, pues ya no fue la mejor respuesta. Pero si yo me paralizo en ese momento, es funcional, es adaptable y está bien, ¿no? O la parte en la que sí huyo. Si vengo una pandilla de chamacos con garrotes y que los veo medios malosos, y ahí me quedo a enfrentarlos, no, ahí corro. Y eso es saludable. En este tipo de respuestas, que es importante que todos las entendamos, cómo las vamos encarando, el regresar a la familia tendría que ser un paso que también se tiene que adaptar. Pero regresar a la familia también conlleva que hay límites, hay reglas, porque a lo mejor si yo regresé a la familia por comodidad, por conchudez, porque papá y mamá me hacen mi desayuno y pagan las cuentas, la colegiatura de mi niño y demás, esto va a traer una problemática bien severa, ¿no? Ella es especialista en sistemas y nos lo podría aclarar mucho más. La familia es un sistema, es como un reloj, ¿sí? Los relojes que antiguamente existían tenían varios engranajes, uno más grande, uno mediano y uno chiquito. Cuando alguno de esos engranajes se atora, para toda la maquinaria. Claro. Entonces, si yo en un sistema familiar no entiendo cuál es mi función y hasta dónde me corresponde y dónde tengo que poner un límite también para no involucrarme y no faltarle el respeto a los demás, puedo empezar a ser lo que le llamamos teóricamente una familia disfuncional. Hay familias que son funcionales
y hay familias que son disfuncionales. Y las características que son muy interesantes de las familias disfuncionales, una de ellas, por ejemplo, es el amalgamamiento. Son familias en las que no hay límites. Y entonces, cuando ¿has visto los muéganos? La familia Muégano, ¿no? Que, Cuando le arrancas un pedacito al muégano, pues, te vienes con el pedazo del otro, y eso no se trata. Estar unidos no es lo mismo que tener como compañía, acompañamiento, que volver pegoste del otro, ¿no? Claro. Pues mira, es uno de los puntos donde dos términos muy importantes para el buen funcionamiento familiar es el ser, digamos, como adecuadamente flexible o rígido, ¿sí? Y quiero darles una metáfora aquí al público. Piensen en su personalidad. ¿Cómo soy yo? Me dicen que soy exagerado, que soy perfeccionista, que soy rígido. Normalmente esto trae una serie de ventajas y beneficios muy positivos, porque eres responsable, haces las cosas muy bien. Pero si pensamos en esta metáfora, imagínate un tronco duro, grande, grueso, muy grueso, tan duro, que cuando yo lo quiero doblar no puedo. Y le meto más fuerza a este tronco, y no puedo. Y le meto más fuerza. Cuando yo le meto la fuerza suficiente, ¿qué va a pasar con ese tronco duro? Se va a romper. Se va a romper. Si yo tengo una varita de bambú que la puedo unir en sus extremos y moverla para todos lados, no se va a romper. La cualidad parece ser que la flexibilidad es fortaleza. Pero depende de la circunstancia. En las familias tenemos que a veces ser tan duros como un palo. Si un día mi hijo o mi hija llegan y me dicen, ¿sabes qué, papá? Te compré una casa preciosa, pero la obtuvo del narcotráfico. Eso no es negociable para mí. Aunque se rompa la comunicación o el afecto, hay cosas que yo no puedo permitir. Sin embargo, si de pronto se desveló, de pronto el adolescente chiquillo que se puso su primer jarra, no lo voy a echar a la calle. Yo tengo que ser un padre fuerte ahí, tener la flexibilidad suficiente para acompañarlo. Si yo regreso a la casa de mis padres, tengo que conocer bien estas reglas y cuáles son los límites en esta flexibilidad y en esta dureza de lo que es negociable y lo que no es negociable para que no generemos conflictos en la dinámica. Y es complejísimo, porque además imagínate también el momento histórico que vive el niño, el padre y el abuelo, por ejemplo. Hay algo que se llama la línea parental, en donde las condiciones psicológicas que tiene un niño, un padre y un abuelo son totalmente distintas. Yo recuerdo cuando tenía 16 años, llegó un chamaco y me jaló del pantalón y me dijo, oiga, señor. Y yo sentí en mi cabeza un pavo así. ¿Qué edad tenías? 16. Ay, no. Y el escuincle que decía, dice, oiga, señor, ¿no? ¿Qué te pasa, niño? Oye, yo soy si teniendo chavo, 40. Nos ¿no? duele la Imagínate verdad. que de pronto de ser padre de familia, a lo mejor vivir en tu casa, tienes que regresar a la casa de tus padres. En donde además tu padre, pues en la línea parental, pues es tu superior. Pero lo que no podemos de perder de vista, ni los hijos ni los padres en ese sentido, es que sí regresas a la casa, pero eres un adulto y como tal tendrías que comportarte. Pero entonces es mi papá, pero a nivel de generaciones, soy un adulto conviviendo con otros adultos. Y como tal tendrían que respetar también mis límites y mis decisiones. Si me aceptas, ¿cuáles son tus reglas? Y yo tendría que decidir si las acepto o no como adulto. No regresar a la visión de que me vas a poner en el lugar del hijo, porque además, psíquicamente hablando, cuando un adulto es regresado a colocarlo como si fuera un hijo y este hijo tiene hijos, este lugar psíquico del lugar de hijos no puede ser habitado por dos hijos a la vez, ¿sí? En la relación con el padre, porque psíquicamente matas a alguno de los dos. Si el padre es tratado como menor ante sus hijos, le estás restando autoridad. Claro que yo me tengo que ganar el lugar de adulto. Siempre he pensado, por ahí hay teóricos que plantean que la familia es como un laboratorio de aprendizaje. Es un término bien importante, donde te vamos preparando de niño, de joven, para que un día salgas y que ojalá que cuando regreses no te sientas tan cómodo que puedas quedarte estancado ahí, porque es lo que pasa muchas veces, que ya me regresé a mi zona de confort y entonces aquí está bien sabroso y ¿para qué me muevo? Pues sí. La idea es que los abuelos sigan haciendo incómodo el nido para que yo tenga ganas de salirme, si no capaz que me puedo quedar eternamente ahí, ¿no? Hay condiciones de personas diferentes, donde, por ejemplo, lo que comentabas, si yo soy madre soltera, padre soltero, y mis papás funcionalmente me dan un soporte, me dan una estructura para que mis hijos, pero entonces me acomodo a las reglas de ellos y mías, siendo adultos los dos, obviamente velando por el interés y bienestar de los abuelos, de los padres y del adulto que está regresando a la casa, ¿no? Claro. Y en ese sentido que decías de la comunicación me parece elemental, porque sí es cierto, ¿cómo te comunico? ¿Qué te digo cuando tú regresas a casa? Te manipulo, te chantajeo, te devalúo. Por ahí, vean, hay un video muy bonito en YouTube que se llama Poker Chips. Y es la historia de un ponente que habla de un niño que tenía dificultades en el aprendizaje, iba a la escuela.
Y entonces el ponente explica que el construir la autoestima es como si te dieran fichas de póker, ¿no? En donde si yo te doy todos los días qué bonito estás, qué bien lo hiciste, que me fijo más en tus resultados y valoro más tus resultados que el proceso que hiciste, en donde a lo mejor te estoy calificando por el resultado final y no por todo lo que conllevó. A veces los comentarios pueden ser muy denigrantes o devalatorios. Y si todos los días tú le estás diciendo cosas feas a tu hijo, al paso del tiempo el concepto de sí mismo, la persona que él es, se va degradando. Si yo puedo reconocerte todo el proceso, aunque no sacaste el primer lugar, pero vi que te esforzaste, que te comprometiste, voy construyendo una autoestima fuerte. Y es como estarle dando fichas de póker para que apueste. Ponía el ejemplo de dos niños, uno que tiene muchas fichas de póker porque es el capitán del equipo, porque es el más guapo del salón, porque es estudioso, y el otro niño con dificultades especiales que pues casi no le dan fichas de póker. Y decía él, bueno, ¿quién va a ganar más? Este tiene un montón de fichas para apostar y para jugar, y este tiene muy poquitas. Y entonces cuando él quiere apostar, perder una ficha de buena autoestima le va a costar muchísimo trabajo, no me arriesgo. Cuando estamos reconociendo más lo positivo que lo negativo, normalmente fortalecemos la autoestima. Y creo que tendría que ser en esos juicios que yo haga un valor de la persona para que se sienta con el impulso incluso después de poderse salir del hogar, ¿no? Por supuesto. De otra manera, pues voy retrasando el proceso. Efectivamente. Psíquicamente hablando, hay un mecanismo de defensa que lo conocemos como escisión. Escindirse significa dividirse. Y es algo que nos pasa cuando somos muy, muy pequeñitos. Una persona muy inmadura se escinde. ¿Qué significa esto? Que tiendo a ver las cosas como completamente buenas o completamente malas. Blanco o negro. Dependiendo del nivel de madurez que yo tengo. O blanco o negro. Incluso hay gente que dice, no, a mí no hay medias tintas, o eso no es. A ver, espérame tantito. Por eso al principio hablaba yo de blancos, grises y negros. Porque a veces entre blanco y negro hay una serie de matices de gris hermosísimos que tendríamos que aprender a valorar y no hacer un juicio de primera mano. Y bueno, claro, cuando tú escuchas que el labregón de 30, 40 años está viviendo con el psicólogo, ¿no?, de 45 años vive con su mamá y su papá y no paga renta y demás, pues dices, oye, Sí, hermano, eso sí ya es un ¿qué onda? exceso. ¿Qué te pasa? Pero por eso tenemos que ser muy cuidadosos y no ser prejuiciosos. Las redes sociales están inundadas de falsas noticias, del famoso fake news. Porque lo primero que se me ocurre que sentí, voy y lo vomito. Y eso normalmente es respuesta de una emoción. Pero la emoción tiene que ir de la mano de la razón, hacer un filtro, analizar bien la situación y entonces puedo emitir un juicio de valor que puede ser más o menos balanceado, ¿no? De hecho, una recomendación cuando tenemos discusiones con la familia es no uses juicios de valor. O sea, es un holgazán. No lo sabemos. A lo mejor el señor o la señora de verdad están buscando trabajo y la verdad está complicado. Si no tienes una buena preparación, y aún gente con muy buena preparación, a veces les es verdaderamente difícil conseguir un trabajo. Y que tú lo ataques sin conocer las causas de fondo puede ser verdaderamente destructivo para la persona y vas a prolongar esta salida de tu casa. Entonces creo que tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido de no escindirnos, de no ver blanco o negro. Y sí, la gran mayoría de lo que a veces escuchamos, que a lo mejor la abuelita o el abuelito ya están hartos del holgazán o la nuera, me daba mucha risa como la pobre suegra siempre, ¿no? Mi suegra o las cuñadas, ¿no? Que se dice muchas veces que entre mujeres hay estas como rivalidades, que también hay todo un tema ahí debajo de lo que es la psicología femenina, masculina, ¿no? Que cuando no entendemos, hacemos juicios así a la primera. Y creo que tenemos que ser más responsables y más cuidadosos en hacer un juicio. En hacer de un este juicio tipo. así. Mira, un segundo síntoma importante a considerar en esto es, dentro de lo que le llamamos la familia disfuncional, es la sobreprotección. Hay padres o madres que a veces creen que querer es sobreproteger. Y en realidad la sobreprotección es un acto de devaluación al otro. Y es un acto en el que lo atrapas y lo manipulas. Muchas personas padecemos o padecen algo que se llama la codependencia. Y en la codependencia hay un fenómeno bien curioso, y es muy de familias mexicanas, sí, lo veo muchísimo en familias y estudios te marcan que en familias mexicanas se da mucho esto, en donde siempre hay algún familiar, el papá, la mamá, el tío, el abuelito, que juega un rol que se llama de rescatador. Es la persona que siempre puede, que a todos escucha, que a todos ayuda, que es el que invita el desayuno, que es el que va y rescata a todo el mundo. Y entonces todo el mundo lo adora y lo alaba y ay, magnífico y maravilloso.
Pero esto tiene su lado oscuro. Claro. Normalmente, si es codependencia, quiero subrayar, si es codependencia, ¿no? El codependiente, la dependencia es yo te necesito para vivir, y la codependencia es tú necesitas que yo dependa de ti para que tú te sientas bien. Porque en la codependencia, el codependiente tiene una gran necesidad de ser necesitado. Es como si tu autoestima dependiera de que todo el mundo te esté aplaudiendo y felicitando. Pero ¿qué Que se pasa? te reconozca. Que te reconozcan. Al que da y da y da y da, Exacto. necesito que me aplaudas. Si yo te doy y no me aplaudes, entonces ya te vi con malos ojos. No es un doy desinteresadamente. No. Hay detrás Te doy porque me gusta, ¿no? Y esto a veces es como secreto, como que no lo sabes o es inconsciente. Claro. ¿Cuáles son los factores tal vez sociales o también emocionales que motivan a una pareja a compartir hogares con los papás? Pues puede haber muchos. Los factores emocionales de entrada puede ser desde una parte enfermiza, que sería la dependencia, ¿no? Ahí hablaba un poco acerca del tema de la codependencia y la dependencia, que son dinámicas muy comunes en México y yo creo que en otros países de América Latina también, en donde el padre rescatador se siente muy bien cada vez que ayuda al hijo, a la hija. Pero esto, a la larga, hay una teoría que se llama el modelo frustracional que te explica que en la medida que un ser humano vive experiencias frustrantes gradualmente, esta frustración lo que genera es pensamiento. Es decir, si yo de pronto tengo todas mis necesidades resueltas mágicamente por alguien más, yo ni pienso qué hago si tengo frío, qué hago si tengo hambre. En muchos momentos en nuestro país hemos visto algunas comunidades donde, por ejemplo, en el sur de México, Chiapas, Guerrero, que hay mares, lagos, ríos, literalmente vas en la calle y te encuentras un manguito, un platanito, ¿no? Y por el otro lado miras hacia el norte, donde es muy extremoso, muy árido, muy frío, muy caliente, etcétera. En el sur que hay como todo, como que te cobija el cielo, casi, casi, hay más desarrollo en el norte que en el sur. Y tú dices, ¿por qué? Y tú lo ves con los hijos, ¿no? A veces dicen que el hijo con pan ajeno se vuelve bueno, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tienes al hijo pegado ahí al alimento que tú le das, que tú le nutres, no siente necesidad y ni siquiera piensa que tiene que hacer algo para ganarse las cosas. Es más, va sintiendo que es tu obligación mantenerlo. Claro. Entonces, el regresar a la casa es muy bueno, claro, en circunstancias como bien definidas y en donde no me vuelva yo un abusador o un dependiente de mis padres. Y donde mis padres no se vuelvan mis codependientes. El codependiente tiene una gran necesidad de ser necesitado. Hay una cuestión de ego detrás del codependiente. Mi autoestima depende de que yo sienta que soy útil para los demás. Pero esto va generando voracidad en los hijos y una demanda excesiva. Lo que a veces haga que se pervierta esta dinámica en donde es un soporte y entonces ya después ya no es que te ayudo, ya es mi obligación tenerte que ayudar y eso va complicando mucho la situación de la familia. Y fíjate, a nivel de lo que es una estructura social de ahora y del antes, también tenemos que considerar que hoy la gente, antes las personas en los 40, el promedio de vida era 40, 50 años. Se acabó, ¿no? Hoy hay gente que vive 90, 100 años. Sí. Y esta tendencia va para allá. Entonces, ¿qué pasa cuando ya te jubilas? Esto que planteas me parece súper importante. Tengo 60, 70 años, estoy fuerte, estoy capaz mentalmente, ¿y qué? ¿Ya me voy a descansar a mi casa? ¿Cómo? Y ahí tendríamos también que pensar cómo hacer funcional esto, ¿no? Para no caer en una familia disfuncional y que sea de verdad un apoyo y una ayuda para los jóvenes y para los viejos. Exactamente. Mira, yo creo que hay una formulita que yo le propongo a mis pacientes, a las familias, a los niños que veo con sus padres, adolescentes, que es R se hace. Y lo pongo un poco en acróstico, R se hace. Repitan, R se hace. R se hace. R se hace. ¿Qué quiere decir R se hace? R significa respeto. Creo que los padres respeten a los hijos, que los hijos respeten a los padres es elemental. Porque además en la visión tradicional, los padres de antes pensaban que soy tu padre y si quiero te mato. Perdón, eso ya es de la prehistoria. Muchos adolescentes me dicen, ¿por qué yo le voy a respetar si él me dice groserías? Si él me humilla, etcétera. Este tema del respeto ya empieza a sentar las bases para que la dinámica se acomode de una forma distinta. Sea, ¿sí?, comunicación asertiva. ¿Qué quiere decir comunicarme asertivamente?
Yo puedo decir lo que pienso, lo que siento, lo que quiero. Es más, puedo enojarme, pero defiendo mis derechos sin faltar el respeto a los derechos del otro. Enojarme es un derecho humano. Cuando decimos, no te enojes, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Necesito enojarme, perdón por lo que voy a decir, pero el enojo, las emociones feas son como la popó. ¿Qué pasa si tú tienes popó y te la guardas y te la guardas y te la guardas? Pues Una peritonitis. Te una intoxicas. peritonitis, te intoxicas, te mueres o te da diarrea. Y después la andas cajeteando por todos lados, ¿no? Porque se te va a salir. Las emociones así son. Entonces, a mis adolescentes les encanta que les diga esto, porque les da mucha risa. Porque de pronto, cuando saco una emoción es que me la guardé demasiado. Cuando de pronto digo una cosa, es que no tuve un canal de desahogo y de canalizarlo. Cuando tengo diarrea, les digo, ¿me permiten? Con permiso, voy al baño, ahí echo gases, lo que yo quiera, me limpio, me lavo mis manitas, algo, y ya descargué. Ya no pasa que voy a volver a cometer una situación impropia, ¿no? Y la C final es confianza. Si hay respeto y comunicación asertiva, es muy probable que tú generes confianza. A veces con los hijos es muy difícil que confíen en ti. Seguramente es porque no lo trabajaste desde antes, o porque les faltas el respeto, porque no te comunicas asertivamente. Y agregaría algo más que me parece también muy importante en la formación y la educación de los hijos en la familia, que es enseñar gratitud. Porque, insisto, cuando somos muy dependientes, hay dependencias que son sanas y hay dependencias que son insanas, ¿sí? Una persona muy dependiente te puede hacer decrecer. Hay dependencias que te crecen, que te ayudan a salir adelante. Pero si la dependencia se pasó, te decrecen. Y entonces, dentro del madurar, el ser agradecido, que también lo tenemos que enseñar, ¿no? Hay gente que dice, no, si no me lo dan, no, ¿por qué le voy a forzar a que haga algo que no le nace? Bueno, si desde chiquito tú le enseñas a las personas, a los niños, hay que ser agradecido. Esto cuesta, la luz, el internet, cuesta. Y no aparece de la nada, ¿no? Me encanta un meme que apareció por ahí otro día de que un muchacho manda a llamar al plomero, se acaba de ir a vivir solo, y entonces llama al plomero y llega el plomero y dice, ¿qué problema tiene? Pues no sirve el fregadero. ¿Por qué? Le abre la llave, sale el agua. ¿Qué tiene? ¿Cuáles? Pues los trastes aquí están desde hace 3 días y en mi casa desaparecían, ¿no? O sea, Cuando yo vivía con mis mamás. entonces, Claro. de pronto, tenemos que enseñar a ser agradecidos y proactivos, porque de otra manera vamos enfermando. Entonces, el regreso de un hijo así al hogar puede ser terrible, ¿no? Sin condiciones de madurez, de adulto a adulto. O sea, cuando tú eres adulto y regresas a la casa de tus padres, no vuelves a ser el hijo de familia, eres un adulto. Pero como tal te tienes que tratar, y tu padre a ti, y tu madre a ti. Por eso creo que el RCAC es una formulita ahí que creo que puede servir bastante. Así es, respeto, comunicación asertiva y de ahí pues llegas a la confianza. ¿no? Y es que fíjate que en esto se va construyendo también la imagen, el concepto de ti mismo. En el desarrollo de los niños hay 2 cosas que un niño de 5 o 6 años tiene que haber alcanzado. Y esto es saber competir y saber compartir. Y si de pronto en mi capacidad de competencia no siento el hambre y las ganas y el deseo de superarme, de independizarme, cuidado. La sobreprotección puede achatar la punta de este deseo de superarte y de competir. El otro extremo sería cuando quiero competir, aunque sea haciendo trampa. No hablo de eso. Es un tema en donde saber competir, saber compartir, porque es el otro extremo, se vuelve fundamental y en la familia se puede dar. Cuando tienes que regresar a casa, el saber compartir es elemental, pero los límites, las reglas de las que estamos hablando, de unos y de otros, y el acuerdo en esta comunicación asertiva es algo que hay que contratar previo a meternos a cualquier lugar. Mira, hay modelos de la naturaleza que nos pueden dar un ejemplo. Hablando de esta persona, porque ahí lo que yo creo que pasa ahí es que la abuela no ha sido fuerte y firme para poner un límite. Claro. La naturaleza es muy sabia. Los aguiluchos, las águilas, cuando tienen sus aguiluchos, primero hacen el nido con hierbita, con pajita, con piedritas, espinitas, y ponen los huevos. Y cuando nacen los polluelos, pues nacen en un nido que está cómodo, calientito. Conforme los pollos empiezan a crecer, la piedrita que no se sentía ya molesta. El ala del hermano ya le dio un aletazo al otro, ya le picó un ojo con el pico. Y en ese momento que los aguiluchos ya tienen alas, las águilas empujan literalmente al espacio vacío a los hijos. Cuando el pajarraco siente que ya se va para abajo, ¿qué hace? Abre las alas.
Y a veces eso en papás, mamás que son sobreprotectores, les cuesta mucho trabajo. Efectivamente. No tiene un buen manejo de la agresión. Mira, sí, yo creo que hay que marcar muy claramente esa diferencia, ¿no? Sí, ver cuándo es algo que va a construir, que va a ayudar a crecer y cuándo es un problema. Hay una cuestión a nivel psicológico que también tenemos que considerar. Esto lo planteaba Freud. El ser humano por naturaleza busca algo que se llama el principio de placer. Todos, absolutamente todos, estamos en la búsqueda de satisfacción y de gratificación. Cuando esto sucede entre 0 y año y medio, es lo mejor que puede ser. Si el niño llora, cárgalo. Si el niño se hace pipí, cámbialo. Si el niño se siente incómodo, báñalo, pásale un huevo porque quién sabe por qué está llorando. O sea, el que el niño se convierte en el rey de la familia o la niña, va sentando las bases de una buena autoestima. Pero después del principio de realidad viene a instaurarse del principio de placer, viene a instaurarse el principio de realidad, que te va diciendo, el niño ya tiene dientes, ¿por qué le sigues haciendo papillita? El niño ya tiene fuerza en sus piernas para equilibrarse y caminar solito, porque cuando llegas tarde de la fiesta todavía lo sigues cargando y lo llevas a su camita a acostarlo, ¿no? Esto de pronto cuando tú ves al niño de 3, 4 años, ay, está chiquito, mi niño, y lo cargas y lo llevas, de pronto vas generando una situación de placer en donde ya no debería de estar. Ya deberías de irlo impulsando a confrontarse a esa edad con la realidad. Y la realidad frustrante que después va a ser, vete a trabajar 18 horas, ¿no? Porque el trabajo a veces en muchos lugares trabaja 18 horas, no es 8 horas, como se dice, no, muchísimo más. Si tú no vas preparando a este niño para que sepa enfrentar el estrés y la ansiedad, después se vuelven niños frágiles, dependientes, inseguros o narcisistas, en donde de pronto tú te estás convirtiendo en su esclavo porque lo enseñaste que tenías que gratificarle todo el tiempo. Y esto lleva a otra problemática bien importante que además a nivel social, que les decía hace rato, me parece que la familia tiene que ser un laboratorio de aprendizaje. El hacer denuncias, ¿cuántos asesinatos de mujeres hay hoy? ¿Y qué relación tiene que esto con la educación que recibimos los hombres en la familia? ¿Sí? Y si te vas más allá, de pronto hablamos del tema de la impunidad, que a veces la impunidad se da en la propia familia. O sea, uno de los síntomas de familia disfuncional o de los enojos y molestias cuando te recibo en mi casa es porque a lo mejor está siendo impune ante algunas situaciones que vivimos. Y ahí me parece que es bien importante como sociedad, como familias, que nos dediquemos a formar hombres y mujeres que sepan denunciar esto, ¿no? Y a propósito, no sé si puedo hacer un comercialito aquí. Cada año ISCALTI hacemos un evento gratuito en donde este año es nuestro 14º ciclo de conferencias para padres, gratuito completamente para todo mundo, del 14 al 17 de octubre, y vamos a hablar de un tema que se llama Criando con Integridad en tiempos de impunidad. Sí, hay un montón de invitados bien padres, es una semana y gente muy, muy especializada en el tema. Ojalá que asistan, ¿no? En nuestra página www.iscalti.com ya hay informes para que sepan dónde está. Pero creo que tenemos que atenderlo esto. Y entonces, más que victimizarnos, una mamá, un papá fuerte que recibe a sus hijos tiene que poner sus reglas claras y su orden, pero tampoco infantilizarlo o minimizarlo, porque entonces después se te va a voltear el problema encima. Por supuesto. Esos son los atretos, es el contrato que tienes que firmar previamente cuando das el paso. Mira, pensando en los adolescentes, y hay que ser cuidadosos también, porque a lo mejor el abuelo tiene razón. Claro. Hay una regla muy clara que te puede dar el parámetro para cuándo sí y cuándo no. Entre más autónomo, imagínate un sube y baja, ¿no? Ya ven cómo somos sube y baja. Entre más autónomo sea un muchacho, ¿sí? Que su autonomía va creciendo, la autoridad tiene que bajar a fuerza, ¿sí? Pero entre menos autónomo sea el muchacho, autónomo es la capacidad de valerme por mí mismo, la autoridad tiene que subir a fuerza aunque tenga 20 años. Y esto es algo que tienes que trabajar con el hijo. Y a lo mejor ahí hacer una alianza con el abuelo. Claro, que el muchacho es muy autónomo y el abuelo está obturando, está limitando, no está permitiendo, pues es un conflicto que tienes que valorar y ver qué te sale más barato. Si ahorrarte la renta económica viviendo con el abuelo o pagar la renta emocional. Vivir solo. Sí, exactamente. Y no hay que dejar de ver las partes buenas, porque sí es cierto, a veces de pronto si tú llegas con los abuelos y los abuelos requieren de contención, de sostén, pues también como un acto de gratitud, de acompañarlos. Digo, yo he tenido pacientes ya de 80, 90 años y a veces soy la única persona que los visita o que habla con ellos, ¿no? Porque la familia se desentiende y se hacen los locos, ¿no? Y hoy debemos saber, la ley está penando esto. Tú no puedes abandonar a un viejito, porque la red social, y aquí a lo mejor nos podrías informar un poquito más tú, es una necesidad emocional muy importante. Hay personas que somatizan, que crean enfermedades físicas a partir de una depresión, a partir de un sentimiento de soledad.
Entonces, sí es algo que de pronto no hay que normalizar el me voy con mis papás como la primera respuesta, pero también hay que ver cuáles son las posibilidades positivas de irme y en tiempos programados y planeados y con expectativas y cumpliendo con derechos y obligaciones en el hogar que yo regreso. Claro, digo, no sé, pero... Hay un tema que me parece de lado como tocarlo. Hace rato decía, qué importante es saber usar nuestra agresión, ¿sí? Y tú dices, ¿estás diciendo que sean agresivos? A ver, momento. Todos. ¿Sí? O sea, la agresión es un instinto natural. Y la agresión es diferente de la violencia. Para poder jugar un buen partido de fútbol, yo necesito de agresión. Para poder luchar y competir, necesito de agresión, más no de violencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo me doy cuenta cuando soy agresivo y cuando soy violento? Cuando soy agresivo constructivamente. En el momento que yo ocupo mi agresión, que ahí está, biológicamente ahí está, pero la ocupo con la intención de causarte un daño, eso es un acto de violencia. Y entonces, si vamos educando a los hijos, pueden aprenderlo. Y en la familia, debemos saber, va a haber conflictos. Otro síntoma de la familia disfuncional es que no enfrentan los problemas las familias. Hay una expresión por ahí que dice, hay un cocodrilo en la sala y nadie habla de él, ¿no? La hija, el papá, o sea, todo el mundo habla del alcoholismo, de las malas calificaciones del hijo, pero no hablan del alcoholismo del papá, que es un problema mucho más grande. Entonces, este regresar conlleva ese tipo de temas que debemos de entrarle y abordarlo. Y si podemos hablarlos en RCACE, con respeto, comunicación asertiva y logrando confianza, se abre y podemos tocar el tema que sea. Pero si yo con mi hijo le digo, te metiste al hotel y empiezo a bulearlo y a molestarlo, eso puede obturar la comunicación y la confianza. Sin duda, no ayuda en nada. Pero fíjate, y el uso de la agresión es muy importante porque a veces nos da miedo expresar nuestra agresión. Las personas que yo conozco más nobles, más sensibles, más tolerantes, frecuentemente son personas que le tienen miedo a su agresión. Y tenemos que aprender a usar la agresión. No quiere decir que le voy a hacer daño a alguien, pero sí poner un límite aquí. La agresión en el buen sentido, que la señora diga, se acabó, esta es mi casa y te vas. Y a lo mejor sí, llamar a la policía. Tengo casos donde le he recomendado al papá, a la mamá o los he acompañado, llama a la policía y se tiene que retirar a este joven. Es absolutamente necesario hacerlo. Pero fíjate que eso habría que también conectarlo con cómo salirme de algo que le llamamos vulnerabilidad aprendida. Esta chica que ahorita comenta, de pronto parece que cómo le hace, ¿no? Si ella aprendió a ser vulnerable, ella tiene que dar varios pasos ahorita. Lo primero, qué bueno que está escuchando Diálogos en Confianza, porque este es un foro serio, profesional, de primer nivel, donde va a recibir conceptos como los que nos acaba de explicar, ¿no? En donde veas ese trámite. Lo segundo, yo diría, vete a una terapia de grupo, ¿sí? Hay terapias de grupo gratuitas, incluso con el gobierno, o hay instituciones que tienen costos muy bajos para una terapia de grupo. Diría una terapia individual también, para que tenga un trabajo personal y que se informe. La psicoeducación es una herramienta muy buena que también te permite para cambiarte de posición, porque ahí donde está ella, de pronto es también como quedarte en lugar de víctima. Hay un trastorno que se llama trastorno límite de la personalidad, que es un trastorno donde las personas, cuando se sienten separarse de la persona amada, sienten que se mueren. Y entonces es casi imposible poder separar, aunque te estén súper maltratando. Es importante que la gente trabaje en cuidar su salud mental. Gracias también a ustedes por seguirnos a través de nuestras redes sociales, por comunicarse con nosotros. Les recuerdo que todos los datos de nuestros especialistas se quedan en redes sociales por si quieren contactarlos. Por supuesto, ellos están completamente disponibles. Azu, muchas gracias. Muchas gracias. Y que tengan un excelente día.